Nigeria tiene más de 230 millones de personas, es la economía más grande de África y, sin embargo, durante años, uno de los sistemas más básicos necesarios para mover un país de este tamaño apenas funcionaba. Sus ferrocarriles eran lentos, obsoletos y, en muchos casos, simplemente inutilizables. Entonces, ¿qué pasa cuando un país tan grande depende casi por completo de las carreteras? Esto genera autopistas saturadas. Esto significa camiones que transportan de todo, desde combustible hasta alimentos, a lo largo de miles de kilómetros. Eso genera retrasos, costos más altos y una presión constante sobre una infraestructura que nunca fue diseñada para soportar ese nivel de demanda. Y exactamente ahí es donde se encontraba Nigeria. Pero durante la última década algo empezó a cambiar. China intervino con un plan que va mucho más allá de reparar vías antiguas. Entonces, ¿cómo exactamente está China reconstruyendo la red ferroviaria de Nigeria desde cero? Y más importante aún, ¿puede este sistema realmente solucionar el problema de transporte del país a esta escala? Para entender por qué este proyecto ferroviario es importante, primero necesitas ver el sistema que tenía Nigeria antes de que se construyeran estas nuevas líneas. La red ferroviaria de Nigeria nunca fue diseñada para una economía moderna y a gran escala. La mayor parte de la red data de principios de 1900, cuando los británicos construyeron ferrocarriles principalmente para transportar materias primas desde las regiones del interior hasta los puertos costeros. Cultivos como el cacao y los cacahuates, junto con minerales, se transportaban fuera del país de la manera más eficiente posible. El propósito era la extracción, no la integración. La red no fue construida para conectar las principales ciudades de manera equilibrada y no fue diseñada para apoyar el crecimiento industrial ni una alta demanda de pasajeros. Esa estructura original moldeó cómo funcionó el sistema durante décadas. Técnicamente, toda la red dependía de vías angostas que medían aproximadamente 1067 milímetros de ancho. En comparación con los sistemas modernos de ancho estándar, esto limitaba tanto la velocidad como la capacidad. Los trenes no podían moverse tan rápido y no podían transportar el mismo volumen de carga, lo que hacía que el sistema fuera cada vez más ineficiente a medida que la demanda crecía con el tiempo. Después de la independencia, en lugar de someterse a una modernización completa, el sistema ferroviario enfrentó años de falta de inversión. El mantenimiento disminuyó, el equipo envejeció y la confiabilidad cayó. Con el tiempo, grandes partes de la red se volvieron inutilizables. A principios de la década de 2000, Nigeria todavía tenía más de 3.500 kilómetros de vías férreas en papel, pero en realidad, solo una pequeña parte seguía operativa. Incluso donde los trenes funcionaban, el servicio era lento, inconsistente e incapaz de satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. A medida que el sistema ferroviario se debilitaba, el transporte por carretera fue imponiéndose gradualmente. Hoy en día, más del 90% de la carga en Nigeria se mueve por carretera. Esto incluye bienes importados que llegan a los puertos de lagos, distribución de combustible, materiales de construcción y productos agrícolas que se transportan a largas distancias. Pero el transporte por carretera tiene limitaciones claras. Es significativamente más caro por tonelada en comparación con el ferrocarril, especialmente en trayectos largos. En Lagos, una de las ciudades portuarias más concurridas de África, la situación se volvió especialmente grave. Los camiones a menudo pasan días esperando para acceder a las terminales portuarias. Las principales carreteras que llevan a los puertos experimentan congestión constante, lo que ralentiza el movimiento de mercancías y aumenta los costos para las empresas. Y esto está ocurriendo en un país con más de 230 millones de personas, donde la demanda de transporte sigue aumentando cada año. Así que el problema no era la falta de demanda. Nigeria tenía la población, tenía la actividad económica, tenía la necesidad de transporte a gran escala. Lo que le faltaba era un sistema ferroviario capaz de sostener todo eso. Y fue precisamente en esa brecha donde China intervino, no para reparar lo que ya existía, sino para reemplazarlo con algo completamente nuevo. En este punto, la brecha era clara. Nigeria necesitaba un sistema ferroviario moderno, pero construir uno a escala nacional requiere más que solo demanda. Requiere financiamiento, capacidad técnica y planificación a largo plazo. Estas son áreas en las que muchos países tienen dificultades, especialmente cuando los proyectos cuestan miles de millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué intervino China y por qué Nigeria? Durante las últimas 2 décadas, China se ha posicionado como el mayor constructor de infraestructura a nivel mundial, no solo dentro de China, sino también en Asia, África y partes de Europa a través de iniciativas como la Franja y la Ruta. Nigeria encaja directamente en esa estrategia. Es el país más poblado de África. También tiene una de las economías más grandes del continente y se encuentra en una posición clave en África Occidental,
con acceso a rutas marítimas importantes a través del Atlántico. Desde la perspectiva de China, invertir en Nigeria significa trabajar en un mercado con demanda a largo plazo de infraestructura y una fuerte influencia regional. Por parte de Nigeria, la prioridad era diferente. El país necesitaba un socio que pudiera financiar y ejecutar grandes proyectos rápidamente. Las opciones de financiamiento tradicionales, como las instituciones multilaterales o los programas de desarrollo respaldados por Occidente, a menudo vienen con plazos más largos, condiciones más estrictas y un alcance limitado para proyectos de esta escala. China ofreció un modelo diferente. El financiamiento normalmente proviene de instituciones como el Banco de Exportación e Importación de China, que otorga préstamos específicamente para el desarrollo de infraestructura. Estos préstamos suelen estar vinculados a contratistas chinos, lo que significa que el mismo ecosistema se encarga tanto del financiamiento como de la construcción. Esa combinación es importante. Reduce los retrasos entre la planificación y la ejecución. Permite que los proyectos avancen como paquetes completos en lugar de fases separadas, y trae empresas que ya tienen experiencia construyendo sistemas ferroviarios a gran escala. En el centro de muchos de estos proyectos está la Corporación China de Construcción e Ingeniería Civil, una empresa con décadas de experiencia trabajando en África. Ha estado involucrada en la construcción de ferrocarriles en varios países, incluyendo Nigeria, donde juega un papel importante en la construcción de estas nuevas líneas. Entonces, en términos prácticos, así es como funciona la asociación. Nigeria identifica la necesidad de infraestructura. China proporciona financiamiento a través de bancos respaldados por el Estado. Las empresas chinas diseñan y construyen el sistema. En este punto es importante entender la magnitud de lo que Nigeria y China están tratando de construir. El cambio más importante comienza con las vías mismas. La nueva red se está construyendo utilizando vías de ancho estándar que miden 1435 milímetros. Este es el mismo estándar que se utiliza en muchos sistemas ferroviarios modernos en todo el mundo. Ese solo cambio permite que los trenes se desplacen más rápido, transporten cargas más pesadas y operen de manera más eficiente en largas distancias. Pero el ancho de vía es solo una parte del plan. El objetivo más grande es conectar las principales zonas económicas de Nigeria a través de una red estructurada. Esto incluye enlazar los puertos costeros con las ciudades del interior, conectar los centros industriales y crear corredores confiables tanto para pasajeros como para carga. A nivel nacional, el sistema está diseñado en torno a algunas rutas principales. Lagos, el principal centro económico del país y la ciudad portuaria más concurrida, se encuentra en un extremo de la red. Desde ahí, las líneas se extienden hacia el interior hasta Abadan, luego más al norte hasta Abuya, la capital, y finalmente hasta Kano, uno de los centros comerciales más grandes de la región norte. Otras conexiones planeadas buscan enlazar ciudades y regiones adicionales, creando un sistema que pueda transportar mercancías y personas a grandes distancias sin depender completamente de las carreteras. En cuanto a escala, este es un proyecto de varias fases que involucra miles de kilómetros de vías férreas. Cada segmento se desarrolla como parte de una red más amplia en lugar de líneas aisladas. Eso es importante porque los sistemas ferroviarios solo se vuelven realmente efectivos cuando operan como corredores conectados. Una sola línea puede mejorar los viajes entre dos ciudades, pero una red puede transformar la forma en que se mueve todo un país. Y ese es el nivel al que aspira Nigeria. Así que cuando ves este plan en su totalidad, queda claro que esto no es una simple mejora, es un reemplazo. Nigeria está pasando de un sistema ferroviario fragmentado y poco eficiente a una red estructurada de ancho estándar diseñada para apoyar el crecimiento económico a largo plazo. Pero un plan de esta magnitud solo importa si realmente se lleva a cabo. Así que la siguiente pregunta es, ¿cómo se ve esto en la práctica? Y la mejor manera de entenderlo es observar la primera línea principal que ya ha sido terminada. Ferrocarril de Lagos a Ibadan. El primer ejemplo claro de este nuevo sistema es el ferrocarril de Lagos a Ibadan. Esta línea te da una visión directa de en qué se está convirtiendo la red ferroviaria de Nigeria, no en teoría, sino en operación. El ferrocarril recorre aproximadamente 157 kilómetros conectando Lagos, el principal centro económico del país, con Ibadan, una de las ciudades más grandes del suroeste de Nigeria. Por sí solo, eso puede no parecer una distancia enorme, pero este corredor concentra algunos de los mayores flujos de personas y mercancías del país. Antes de que se construyera esta línea, ese movimiento dependía casi por completo de las carreteras, y esas carreteras estaban bajo presión constante. El nuevo ferrocarril cambia eso. La construcción del ferrocarril Lagos-Ibadan comenzó en 2017 y la línea se completó oficialmente y entró en operación en 2021. En cuanto al costo, se estima que el proyecto ronda los 1.5 mil millones de dólares financiados en gran parte mediante préstamos de China
con el gobierno nigeriano proporcionando fondos de contrapartida. El proyecto fue construido por la Corporación China de Ingeniería Civil y Construcción, que se encargó tanto del diseño como de la construcción. Los trenes de pasajeros en esta ruta pueden alcanzar velocidades de hasta aproximadamente 150 km por hora bajo condiciones normales de operación, pero la velocidad es solo una parte de la mejora. La línea incluye estaciones modernas como la estación Mobilagi Johnson en Lagos, diseñada para manejar mayores volúmenes de pasajeros de manera organizada. El abordaje está organizado, la venta de boletos está digitalizada y en general las operaciones son más consistentes. Para la carga, el impacto es aún más importante. La línea Lagos-Ibadán se conecta directamente con la zona portuaria de Lagos a través de ramales, lo que permite que los contenedores se trasladen al interior por ferrocarril en lugar de depender completamente de los camiones. Eso es importante porque Lagos maneja una parte significativa de las importaciones de Nigeria. Si la carga puede salir del puerto más rápido, se reduce la congestión no solo dentro del puerto, sino también en toda la red vial circundante. Y esto es exactamente lo que el nuevo ferrocarril empieza a abordar. Pero incluso con estas mejoras, una sola línea no puede resolver un problema nacional de transporte. Es solo un segmento de un sistema mucho más grande. Para ver cómo esta red comienza a expandirse más allá de un solo corredor, tienes que mirar otra línea que se completó incluso antes y que juega un papel muy diferente en el sistema de transporte de Nigeria. Ferrocarril de Abuya a Kaduna. El ferrocarril Abuya-Kaduna fue la primera señal clara de que Nigeria se estaba moviendo hacia un nuevo tipo de sistema ferroviario. Antes de que se completara la línea Lagos-Ibadán, este fue el primer ferrocarril moderno de vía estándar del país y sentó las bases para todo lo que siguió. La línea recorre aproximadamente 186 kilómetros conectando Abuya, la capital del país, con Kaduna, un importante centro urbano e industrial en el norte. La construcción comenzó alrededor de 2011 y el ferrocarril fue inaugurado oficialmente en 2016. En cuanto al costo, el proyecto fue valorado en aproximadamente 874 millones de dólares, con la mayor parte del financiamiento proveniente de China a través de préstamos concesionales. Como en otros proyectos, la construcción estuvo a cargo de China Civil Engineering Construction Corporation. Desde una perspectiva técnica, la línea introdujo infraestructura de ancho estándar en Nigeria a gran escala. Los trenes en esta ruta operan a velocidades de hasta aproximadamente 120 km por hora, ofreciendo un nivel de confiabilidad y consistencia que en gran medida faltaba en el sistema anterior. Pero lo que hace diferente a esta línea no es solo su diseño, sino cómo se utiliza. El ferrocarril Abuja-Kaduna rápidamente se convirtió en una de las rutas ferroviarias de pasajeros más concurridas del país. La demanda es constantemente alta y los trenes a menudo operan cerca de su máxima capacidad. Al mismo tiempo, la línea también apoya el transporte de carga, aunque la demanda de pasajeros ha sido la característica dominante de esta ruta hasta ahora. Pero al igual que la línea Lagos-Ibadán, esto sigue siendo solo una parte de un sistema mucho más grande. Por sí sola, conecta dos ciudades principales. Lo que Nigeria busca es algo mucho más grande, un corredor ferroviario continuo que conecte el país desde la costa hasta el norte. Y ahí es donde entra la siguiente fase de la red: el megacorredor Lagos-Kano. Este es el corredor Lagos-Kano y es la columna vertebral de toda la red ferroviaria. La idea es sencilla. Comienza desde Lagos, el principal puerto y centro económico del país. Avanza hacia el interior hasta Ibadán, continúa al norte hacia Abuja y luego extiéndete aún más hasta Kano, uno de los principales polos comerciales del norte de Nigeria. En total, este corredor se extiende por más de 1.340 kilómetros cuando está completamente conectado y se está desarrollando por fases. El tramo de Lagos a Ibadán, del que acabamos de hablar, ya está en funcionamiento. La línea Abuja-Kaduna, que se completó antes, constituye otra sección clave en el centro del país, y el enlace restante de Kaduna a Kano todavía está en construcción, con trabajos en curso destinados a cerrar la brecha final. Una vez que estos tramos estén completamente conectados, Nigeria tendrá un ferrocarril continuo de ancho estándar que irá desde su puerto más concurrido hasta uno de sus centros de comercio del interior más importante. Eso cambia la forma en que las mercancías se mueven por todo el país, pero el impacto no se limita al transporte de carga. El movimiento de pasajeros también se vuelve más eficiente. A nivel nacional, esto empieza a integrar diferentes regiones del país. La economía costera del sur se conecta de manera más directa con los mercados del norte. Los productos agrícolas pueden moverse de manera más eficiente hacia los centros urbanos. Los productos industriales pueden llegar a redes de distribución más amplias. En términos simples, el corredor vincula la oferta con la demanda a lo largo de grandes distancias. Y ahí es donde entra el verdadero valor de una red ferroviaria.
No solo se trata de mover trenes entre dos ciudades, sino de conectar regiones enteras en un solo sistema económico. ¿Tú qué opinas? ¿Está China ayudando a Nigeria a construir la base para un crecimiento a largo plazo? ¿O esto está generando una presión financiera que podría convertirse en un problema más adelante? Cuéntanos qué opinas en los comentarios.